Mi papá en los últimos días de su vida estaba intentando volver a caminar porque había perdido la sensibilidad de sus extremidades. Y entonces yo me acuerdo que cuando me acercaba a él, que llegaba a visitarlo y él estaba haciendo su hora de ejercicio con un entrenador, él estaba como cantando bajito y yo me acercaba porque mi papá nunca fue buen cantante, pero me acercaba para escucharlo y él decía, el gozo de Dios, el gozo de Dios. Le decía, papá, ¿estás caminando? Y yo, sí, feliz. Mirá qué lindo cómo camino. Se sentía un atleta. Y yo decía, ¿cómo puede ser que apenas se puede mover el hombre? Sin embargo, había un gozo de entender de que algo Dios le estaba enseñando en ese momento vulnerable de su vida. El salmista declaró, cuando siento miedo, pongo en ti confianza. ¿Por qué voy a inquietarme? Dice el salmista. ¿Por qué me voy a inquietar? En Dios pondré mi confianza y mi esperanza y todavía lo alabaré. Aunque la higuera no florezca, aunque el olivo falte el producto del olivo. ¿Alguien los cree, sí o no? Hace algunos años, cuando aún vivíamos en Buenos Aires, una mañana mi hermano me llamó por teléfono para notificarme que nuestra madre acababa de tener un infarto, de sufrir un infarto. Había tenido esa pesadilla recurrente durante años. De chiquito yo siempre había tenido la pesadilla que mamá se infartaba o que le sucedía algo, y ahora se había hecho realidad. Así que recuerdo que me desplomé en el sillón, lloré como un chiquillo, porque era como que finalmente lo que yo había pensado de niño se cumplió, aunque ya era adulto, pero me costó la noticia del shock de que había tenido un infarto. Entonces me venían a la mente cientos de preguntas, pero recuerdo que le dije al Señor, te ruego que no se muera justo ahora. No estoy listo todavía, no me preparé. Finalmente nos dijeron que se había tratado de un infarto de miocardio secundario, conocido como desequilibrio isquémico, y le hicieron una angioplastia, que es colocarle una endoprótesis vascular de arteria coronaria, lo más conocido como un stent, que abre las arterias y permite el flujo sanguíneo, y la mandaron de regreso a casa. Solo fue una semana de dormir poco, de mucha preocupación, pero mamá estaba a salvo. Tragedia evitada, solo un susto. Y recuerdo que cuando el doctor nos da el parte médico con la noticia de que le daban el alta, primero de cuidados intensivos la pasaron en una sala común y de la sala común de regreso al hogar, yo miré a mi hermano y le dije, realmente Dios es muy bueno con los Goebel. Es muy bueno con nosotros. Y en ese momento surgió una pregunta en mi pensamiento. No puedo asegurarte que haya sido Dios o simplemente quizás fue una pregunta devenida de mi propia mente. La pregunta era, si mi mamá no hubiese sobrevivido, si mi madre no hubiese sobrevivido a ese primer infarto, ¿yo seguiría diciendo de que Dios es bueno con los Goebel? Si hubiéramos perdido a mi madre, ¿yo habría llegado a la misma conclusión? Dios es bueno con la familia, dije. Entonces, ¿Dios es bueno solo cuando el resultado también es bueno? Cuando alguien es sanado de cáncer, solemos decir, no, Dios es muy bueno, se sanó de cáncer. Cuando nos aumentan el salario, decimos, Dios es bueno, me aumentaron sin que tuviera que pedir. Cuando logramos ingresar a la universidad a la cual aplicamos, o los argentinos ganamos la Copa del Mundo, decimos, Dios es bueno, por fin se hizo justicia, ¿no? Ahora, ¿diríamos lo mismo si las circunstancias fueran diferentes? Yo siempre pregunto eso. En el cementerio como en la nursery, el mismo agradecimiento a Dios, ¿diríamos que Él es bueno en la fila para conseguir empleo o en la fila del supermercado con el carrito repleto de mercadería? ¿En los días de escasez como en los días de provisión? ¿En el altar de la boda o en la corte del divorcio? ¿Dios siempre es bueno o a veces solo es bueno? Durante todos estos años de peregrinación ministerial, yo conocía muchas familias cristianas muy piadosas que han tenido que atravesar valles muy duros, trances y traumas muy difíciles. Y en varias ocasiones he escuchado a alguien decir, bueno, es que Dios me conoce y Él sabe cuál es mi punto límite. Él sabe hasta dónde yo puedo aguantar y Él nunca va a querer que yo sufra. Mucha gente me ha dicho eso. Dios conoce hasta dónde yo puedo resistir. Y a mí me gustaría decirte hoy que esto funciona así, de este modo. Hacemos un pacto con Dios y por contrato, Dios no puede cruzar cierta línea que nosotros trazamos. Y a veces no nos damos cuenta, y esto es algo que yo repito mucho, pero a menudo solo es un trato unilateral, un contrato que lleva una sola firma, la nuestra. Aún así nosotros a veces aseguramos que tenemos un trato contractual con Dios, aun cuando Dios no haya firmado nada. Decimos, bueno, yo ya prometí servirle a Dios siempre y cuando Él cuide de mis hijos. Dios no firmó ese contrato, lo firmamos
nosotros y lo damos por válido. Todo el mundo sabe que legalmente un contrato, para que sea válido, tiene que haber 2 firmas. Bueno, yo prometo congregarme a cambio que Dios conserve mi salud, por supuesto. Yo ya le dije al Señor, no voy a faltar, pero tú dame salud. O prometo sembrar y dar, siempre y cuando a mi familia nunca nos haga faltar nada, porque yo soy un sembrador, así que sé que Dios no nos va a hacer faltar nada. ¿Es una palabra de fe? Está bien, pero cuando lo mencionamos como si fuera un contrato, una obligación que tiene Dios porque nosotros damos algo a cambio, ahí es cuando luego Dios, por alguna razón, no satisface nuestras expectativas y quedamos girando en un torbellino de preguntas. Nos preguntamos, ¿realmente Dios es bueno? ¿O se habrá enojado conmigo? ¿Por qué yo nunca falté a la iglesia? ¿Por qué yo nunca dejé de sembrar? Y ahora me toca esta enfermedad, o esta quiebra, o me están echando, o no me renuevan el alquiler, o estoy por perder la casa. ¿Será que Dios se fumó? ¿Será que su poder es limitado? ¿Será que lo superó el diablo en esta ocasión? ¿Que el diablo fue más fuerte? Por eso la pregunta de hoy es, ¿qué pensamos de Dios cuando la vida no es buena o lo bueno que quisiéramos que sea? ¿Qué pensamos de Dios? Cuando José le descifra el sueño al faraón, le dice, van a llegar 7 años de un hambre tan intensa que hará que la gente se olvide la prosperidad de Egipto. El hambre va a destruir la tierra. Ese era el sueño que tuvo Faraón. La hambruna será tan grave que va a borrar el recuerdo de los años buenos. Y el haber tenido 2 sueños similares, Faraón, significa que son acontecimientos decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Entonces José descifra el sueño del Faraón y le dice que ambas épocas, la de la abundancia y la de la escasez, ambas están bajo la jurisdicción divina, bajo el paraguas de la jurisdicción divina. Ambas habían sido decretadas por Dios, la prosperidad y el hambre. Entonces a veces nos cuesta entender, a pesar de que llevamos años en el caminar cristiano, que los buenos gobiernos y los malos gobiernos son permitidos por Dios. No es que a veces Dios pone un buen presidente y a veces el diablo le gana de mano y pone un mal presidente. Los buenos gobiernos, no hay un gobernante, no hay un rey, no hay un dictador que suba al poder, sino es permitido por Dios. Los buenos ministros de Economía y los malos, los pésimos ministros de Economía son puestos y permitidos por Dios. Muchas veces Dios le permite a Satanás que desate el caos, pero nunca permite que triunfe. Y esta es la promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, todas, las cosas buenas y las cosas malas, las regulares, las que no son tan buenas, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a veces pensamos que algunas cosas nos ayudan y otras no nos ayudan. Todas, dice la Biblia. Entonces los sucesos aislados puede que sean malos, pero el resultado final, el proceso final, siempre va a ser bueno. Entonces cuando uno prueba, por ejemplo, un rico plato de pasta italiana, mal tiempo para comentar esto si alguno tiene hambre, ¿no? Decimos, qué sabroso, al dente, una pasta extraordinaria. Decimos, qué sabrosa la pasta. ¿Qué es lo que está sabrosa? La harina, la levadura, el tomate con el cual hicieron la salsa, la sal, el aceite de oliva, el orégano, el queso rallado. No, lo que está sabroso son todos esos ingredientes mezclados. Entonces la cooperación colectiva de los elementos crea algo que es sabroso, algo que es bueno. Entonces no podemos decir, por ejemplo, una inflación es buena, un ataque al corazón, una pandemia, un ataque terrorista es bueno. Eso no es bueno. Son terribles calamidades, productos de un planeta Tierra caído. Pero de alguna manera, no sé cómo, Dios los mezcla con otros ingredientes para sacar algo bueno aún de todo eso. ¿Puede salir algo bueno de algo así? Sí, de la pandemia Dios saca algo bueno. De una enfermedad aprendemos algo bueno. De una crisis financiera aprendemos algo bueno. Pero hay que permitirle a Dios que defina lo que es bueno. Porque nuestra definición de bueno, ¿qué es? Salud, comodidad, 0 problemas. Eso todos vamos a levantar una copa a fin de año, vamos a decir, bueno, salud, bendición. Nadie dice una gran dosis de prueba, problemas, suegra, problemas. Nadie va a decir eso. Para nosotros es salud, 0 problemas, nada de cosas graves. Para nosotros eso es una vida buena. La de Dios, en el caso de su Hijo, lo bueno consistió en sufrimiento, muerte de cruz. Pero Dios mezcla todo eso para producir la más grande cosa buena que jamás existió, nuestra salvación. Si Él no hubiese permitido el sufrimiento de Jesús, nosotros hoy no estaríamos aquí, no seríamos salvos. Johnny Erickson Tada era un adolescente intentando hacer un clavado en el lago cuando se rompió la columna vertebral. No calculó el fondo, empezó a flotar, su hermana la descubre, alcanza a sacarle del agua antes que se ahogue, y cuando Johnny comprendió su cuadriplegia y entendió que iba a ser permanente, que no iba a poder mover nada del cuello para abajo, empezó a experimentar las 5 etapas del duelo que dicen que experimentamos todos derivados de una tragedia o de un dolor profundo. Primero la negación. Todos negamos al principio. Decimos, no, ¿cómo es posible que esto sea voluntad
de Dios. No puede ser. Eso no puede ser voluntad de Dios. Esto es el diablo que metió la cola. Uno primero lo que hace es negar. Esto no puede ser de parte de Dios. Después el enojo, la ira. No sé para qué le hablo a Dios. No sé para qué estoy orando. Si Él jamás me escucha. Si parece que está enojado. No entiendo para qué me congrego. No entiendo para qué voy a la iglesia. Tanta fidelidad para nada. La ira es lo segundo. Lo tercero es la negociación, que es ese contrato unilateral del que te hablé recién. Bueno, Dios permitió este accidente para probar mi fe y mi paciencia, pero estoy seguro que cuando aprenda mi lección voy a sanarme y voy a caminar. Uno empieza a decir cosas en el afán de negociar que a lo mejor necesariamente no lo está diciendo Dios. Después viene la depresión. Johnny le suplicó a una amiga que le administre una dosis de pastillas para morirse, no quería vivir más. Y finalmente ella llega a la fase de la aceptación y dice: aunque el propósito del diablo con mi minusvalidez quizás fue hacer naufragar mi fe, yo estoy convencida que el objetivo de Dios es sacar algo bueno de todo esto. Y actualmente Johnny, que no puede mover nada de su cuerpo del cuello para abajo, es reconocida mundialmente, escribió 50 libros. Me tocó conocerla cierta vez que vino a predicar en la Catedral de Cristal. Grabó varios álbumes musicales, pintó 150 cuadros, produjo películas, series, además de docenas de reconocimientos, medallas de oro, galardones, 6 doctorados honorarios de 6 universidades diferentes. Y ella afirma hoy: yo prefiero estar en esta silla de ruedas teniendo la relación que tengo con Dios que estar de pie sin conocer al Señor. Nunca a nosotros se nos ocurre que el sufrimiento en las manos de Dios a veces es una herramienta extremadamente valiosa. Yo sé que este mensaje no va a producir, por lo menos a esta altura, muchos amenes, y estoy consciente. Dice: me está deprimiendo. No, al contrario, quiero que me sigas. Te va a sanar mucho. Un día, cuando Johnny volvía de una sesión de quimioterapia con su marido, hablaban de cómo el sufrimiento a veces es una gota que salpica desde el infierno. Ella dice: a mí me parece que este sufrimiento a veces es una gotita del infierno que nos salpica. Entonces su esposo detuvo el auto y le dice: ¿cómo crees que son las gotas que salpican desde el cielo entonces? Las gotas que nos salpican desde el cielo, ¿qué son? Los momentos de nuestra vida cuando todo va sobre ruedas, cuando sale todo como lo habíamos planificado, cuando tenemos salud óptima. Y ambos concluyeron que no. Una gota que salpica el cielo es encontrar a Jesús en la gota que salpica del infierno. En ese sufrimiento, encontrar a Jesús. Dijo Johnny: encontrar a Jesús en un infierno es maravilloso y no lo cambiaría por nada. Y ustedes dirán: ¿y de dónde saca Johnny, esta muchacha, esa conclusión? Ese fue el mensaje de Jesús. Cuando sus seguidores divisaron a un ciego, a la orilla del camino le pidieron a Jesús una explicación. Le dijo: ¿está enojado Dios porque él es ciego? ¿Quién pecó? ¿Quién tuvo la culpa? ¿El ciego o sus padres o sus abuelos? ¿De quién era la culpa? Y la respuesta de Jesús ofreció una opción superior. Le dijo: el hombre quedó ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, hay cosas que ocurren para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, nosotros tenemos que decidir si confiamos en Dios o nos alejamos de Él. Pero a veces te aviso, Él va a cruzar la línea. Uno dice: no, si yo me congrego y soy fiel, y si yo soy fiel con mis ofrendas y escucho los mensajes de Dante, eso sí o sí me lleva al cielo. No, Él va a cruzar la línea. En algún momento Dios va a permitir algo. Ustedes dirán: eso no me alienta, pero te mentiría si fuera lo contrario. Hay un momento en la vida que nosotros vamos a tener que tomar una decisión, porque nuestras vidas están en las manos de Dios, sí o no. Pero Él no ha hecho ningún trato, no nos ha dicho que de este lado del sol iba a ser un paseo por el parque. Él nunca nos dijo que de este lado de la eternidad éramos inmunes al sufrimiento. Él nunca nos dijo, como te dije hace unos domingos atrás, que nuestros hijos no iban a pasar por etapas de rebeldía. Él nunca nos dijo: si me tienes a mí en el corazón, tu matrimonio va a ser siempre perfecto, tu marido ni siquiera va a eructar en la vida, nunca va a tener mal aliento, tu mujer va a ser una divina total, una dulce, una cenicienta reencarnada. Nunca dijo eso. Eso te lo habrá dicho algún pastor timador para sacarte más dinero a cambio de un pacto, pero eso no lo dijo Dios. Los timadores dicen: haga un pacto con Dios, pacte con el Señor, traiga $1000 y Dios le va a dar salud. Eso lo dicen los timadores, los estafadores, no Dios. Entonces, muchas veces la vida gira de manera imprevista y de pronto nos toca hacer algo que jamás previmos. No digo que va a pasar sí o sí, pero quiero alertarte que esto es la vida. ¿Cuánta gente de aquí de la congregación le ha tocado seleccionar un ataúd, planificando un funeral, imaginándose la vida sin ese ser amado? Y sería mentiroso de mi parte decirte: eso no va a ocurrir, nadie se va a morir jamás de los tuyos. Un buen día casi no podemos levantarnos de la cama porque sentimos que tocamos fondo. Esto nos pasa a todos. Yo me crié en una iglesia donde
decir estoy triste era admitir que teníamos un espíritu, un demonio de depresión. Pero hay temporadas, todos, que lo único que queremos es que el día pase rápido para regresar a la cama. Y no porque seamos vagos, sino porque tenemos una tristeza que no se nos va, porque atravesamos un momento difícil y a veces vivimos como si estuviésemos en un coma emocional. Hacemos las cosas automáticamente, enviamos a los chicos al colegio porque los tenemos que enviar, preparamos la cena, lavamos la ropa o lo que tengamos que hacer o vamos a trabajar, pero sentimos que estamos en un coma. Y la verdad es que la mayoría de nosotros pocas veces alcanzamos en la vida, estoy hablando, en la vida terrenal, la cima, la cumbre, que uno dice estoy en el mejor momento de mi vida. Sí, a lo mejor cuando nos enamoramos, cuando nos aumentan el salario, cuando nace un hijo, cuando la suegra dice que no va a regresar nunca más y va a vivir en Tanzania. Pero luego, en la vida, vamos alternando entre, media altura y a veces tocando fondo. Pero muy poca gente va por la vida diciendo estoy feliz, está drogado, no feliz. Y en muchas ocasiones nuestro mundo, insisto, va a media altura y a veces tocamos fondo. Un hermano nos llama con la noticia de que mamá se infartó, el mercado inmobiliario se desploma, los resultados de los exámenes del laboratorio detectan cáncer y antes que nos demos cuenta nos sentimos en el fondo del foso. Entonces la vida, como decía hace unos momentos, antes de conectarnos con el resto del mundo, la vida a veces en algún momento nos pone pata para arriba. No tiene que ser un cáncer necesariamente, pero a veces una decepción, un dolor, y de eso no se escapa nadie. De cuando el mundo parece que se gira, ni la esposa que descubre que su marido tiene un romance, ni el hombre de negocios cuyas inversiones son malversadas por un colega deshonesto, ni el adolescente que descubre que una noche de romance o de pasión o de lujuria dio como resultado un embarazo no deseado, ni el pastor agotado que a veces quiere irse lejos y abandonarlo todo y dice estoy cansado de la gente, estoy cansado de hacer lo mismo. Creerán la cantidad de pastores con los que yo me hablo que dicen estoy deprimido, estoy cansado, estoy harto, siempre tengo que sonreír, siempre tengo que dar fuerza, la gente no me permite que yo ni siquiera pueda tomar un descanso, una tregua. Seríamos unos ilusos si creyéramos que alguno de nosotros somos invulnerables, pero seríamos igualmente ilusos si creyéramos que el mal finalmente va a triunfar sobre el bien, porque Dios siempre recicla las malas temporadas para convertirlas en algo bueno. Esa es la promesa que te tienes que llevar. Las va a reciclar. ¿Lo crees, sí o no? Pero en algún momento todos nos vamos a encontrar en esa intersección ante esa pregunta: ¿Dios es bueno cuando la vida se pone fea? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de una buena vez. Él sigue estando en el trono aunque tengamos un pésimo presidente, un mal gobierno, aunque venga una pandemia. Y la respuesta está en el propio Jesucristo. Cuando Él caminó en esta tierra, Él no se aisló del sufrimiento, no pasó por el mundo dentro de una cápsula, no predicó desde una isla desierta, aséptica, libre de dolor. Él tomó de su propia medicina, jugó con sus propias reglas. Jesús vivió discusiones con su propia familia. Su familia pensaba que estaba loco. ¿Tienes problemas familiares? Jesús los tuvo. ¿Te acusan injustamente? Jesús lo acusaron injustamente. Difamaciones crueles y ni hablar de muerte sin sentido. Miremos la cruz. Entonces, Él no nos exige nada que no haya experimentado Él mismo. Y solo nos da una explicación. ¿Cuál es? Aunque no entendamos lo que nos pasa ahora, Él sigue siendo bueno. Dice, pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. ¿Lo crees, sí o no? Uno dice, pero, si no entiendo lo que me pasa, ¿cómo me podés decir que Él sigue siendo bueno? Y mi pregunta es, ¿no será que no entendemos porque no vemos nunca el plano completo? Como un hijo, como los chiquitos, cuando uno dice dulces a esta hora, no. Y hacen unos berrinches y gritan y patalean. No entiende por qué el papá o la mamá dice ahora no. ¿Cuántos no nos dijeron nuestros padres que no entendimos? Y de grande, al estar del otro lado del mostrador, al ser padre decimos, con razón me decían esto. ¿Cuántos berrinches hacen los niños cuando no entienden el panorama general? Cuando se quieren quedar hasta cualquier hora en el parque, cuando quieren dormir a cualquier hora, cuando creen que no hay horario para el celular o la tablet y el padre o la madre tiene que poner reglas. ¿No será que a veces no entendemos lo que nos pasa porque no tenemos todos los capítulos de la trama? ¿Cuántas veces nos pasa que vamos por un camino que solemos transitar a diario con el automóvil y sin aviso reducen 3 carriles a 1? ¿Pasó o no? Y pensábamos que íbamos a tardar hasta donde sea que vamos 5 minutos y es una demora de media hora. 3 carriles a 1. ¿Y uno qué ve? Obreros con casco vestidos de naranja, excavadores, excavadoras, camiones, carteles de desvío, muchos conductores rezongando, y la mayoría de nosotros la única información que tenemos es lo que estamos viendo. Es un desvío, nos preguntan nuestros niños, ¿qué pasa? Y están arreglando o construyendo algo. ¿Qué arreglan? ¿Qué construyen? Ni la menor idea. ¿Por qué lo hacen a esta hora? Menos todavía sé. Pero lo único que sabemos, están construyendo algo. Llegaste tarde y es que están arreglando.
¿Qué? No sé, pero están construyendo algo. Lo único que hicieron, nos desviaron. Pero quienes trabajan ahí en ese proyecto vieron los planos, saben qué están haciendo y saben cuánto se van a tardar. Los que no sabemos cuánto se van a tardar somos nosotros. Y esto va a tardar varios días. ¿Qué sé yo? Llevan un mes arreglando. ¿Arreglando qué? No tengo idea. El mundo, por lo que están tardando, debe estar arreglando el planeta. Porque los que no tenemos más información, solo sufrimos la demora, el desvío, y a lo sumo decimos en voz alta: ¿de verdad? Ahora tienen que arreglar la calle, no lo pueden arreglar a las 3 de la madrugada. A la hora del colegio arreglan la calle. Y en la vida actuamos de igual manera. Señalamos a nuestro hijo enfermo, señalamos las muletas, la hambruna, la crisis, la quiebra, y decimos: ¿de verdad? ¿Justo hasta ahora? No tiene sentido. Pero la pregunta es: ¿todos hemos visto los planos completos de Dios? No, uno ve solo nuestro pedacito, una minilla en la puerta. Yo solo quiero llegar temprano al colegio y me detuvieron en el tránsito. Punto. Me importa 3 cuernos lo que el gobernador o el alcalde esté haciendo en la esquina. Porque a veces nuestra mente no logra entender, nuestra mente limitada no logra entender qué plan divino hay detrás del desvío que nos toca en la vida. La vida se compone de desvíos. Pensabas envejecer junto con ese abuelito y de repente algo pasó y no vas a envejecer junto. Pensabas tomarte esas vacaciones merecidas y tienes que usar ese dinero en un gasto médico. La vida está llena de desvíos. Quien aquí diga: yo jamás tuve un desvío, lo que planifico me sale, bueno, debe ser el ratón Pinky Cerebro. Conquistaremos el mundo, Pinky. Pero el resto, Pablo opina así en 2 de Corintios 4:17, dice: porque esta leve, esta corta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso y eterno peso de gloria. Y dice: esta leve tribulación. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De una semana? ¿De un mes? Está hablando de la vida. Vamos a suponer que alguien te invita a tener las vacaciones soñadas, todo pago. Elige el lugar que quieras en el mundo. Puede ser Cancún, puede ser Tijuana, a donde quieras ir. Para gustos, cada uno va donde quiere. Donde quieras ir, Ibiza, Italia, no sé, Tierra Santa, Argentina, donde quieras ir. No dije Tierra Santa o Argentina, Tierra Santa, Argentina, ¿no? Una isla paradisíaca con la comida, las actividades que te gusten, pero hay una única condición. Durante el vuelo a la isla, quien te vende el paquete te dice: durante el vuelo a la isla, siempre por una cuestión de vientos cruzados, hay unos 5 minutos de turbulencia en el avión. Nada grave, todo el mundo llega, pero hay muchos vientos cruzados para llegar a esa isla del Caribe, y de manera que el avión se va a mover 5 minutos. Le quiero avisar. ¿Quién diría no a las vacaciones para no pasar esa turbulencia de 5 minutos? Un pequeño movimiento no es nada comparado con las vacaciones pagas. Le preguntaría: ¿me está diciendo que yo tengo vacaciones pagas durante un mes con tenedor libre, comida libre, todo lo que quiera comer, todo lo que quiera tomar, y puedo hacer lo que quiera, pero solo me toca aguantar 5 minutos de turbulencia en algún momento en la altura crucero del avión? Así es. Bueno, en el reloj de Dios estamos justo en el medio de una turbulencia que se llama vida. Comparado con la eternidad, ¿qué son 70, 80, 90 años? Una turbulencia de 5 minutos. 80 años es una turbulencia. 90 años, quiero vivir mucho. Y Dios se ríe cuando decimos quiero vivir mucho. Y vivimos 92 años. Comparado con el cielo es un chasquido de dedos. Entonces Pablo dice: nuestro dolor no va a durar para siempre, pero nosotros sí vamos a durar para siempre. Entonces Romanos 8:18 dice: las aflicciones del tiempo presente, la que sea, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Él dice: no importa si la turbulencia es 1 minuto, 5 minutos o toda tu vida. No importa. Lo que viene le va a dar significado a lo que nos toca vivir ahora. Porque Dios es el maestro tejedor. Entonces toma los hilos y entremezcla los colores, las hebras tosca con las de terciopelo, mezcla los dolores con las alegrías, los días malos con los días buenos, y nada está fuera de su alcance. Entonces los reyes, los tiranos, los presidentes, el tiempo, cada molécula obedecen las órdenes de Dios. Él pasa a través de las generaciones y a medida que avanza, su diseño va tomando forma. Entonces, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se olvidó de ti, cabezón. Dios no se olvidó de ti. Dios te ama tanto que te tiene en un ambiente controlado. Pero a veces Dios nos lleva a un tour por el fondo para que lo encontremos a Él. David preguntó: ¿a dónde me voy a huir? ¿Dónde me voy a escapar de tu espíritu? Y luego agrega: ¿a dónde huiré de tu presencia? En el Salmo 139:7. ¿Dónde voy a huir de tu presencia? Dice David. Y acto seguido hace una lista de los sitios donde él encuentra a Dios. Dice: en los cielos, en el Seol, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, dice, y me asirá tu diestra. Entonces, nuestra versión de este versículo sería: ¿a dónde me voy a alejar yo de Dios? Si me tocar un tiempo en la clínica de rehabilitación, ahí está Dios. En la unidad de cuidado intensivo, ahí voy a tener un encuentro con Dios como nunca antes, mejor que en el templo. En la corte de divorcio,
en el refugio para mujeres golpeadas, en la prisión del condado. Ahí tú me vas a guiar. No hay un lugar donde nos podamos escapar que no esté Dios. Nunca podemos ir a un lugar donde no esté Dios. Yo escuché a algún predicador decir que Dios no cruza la frontera y no va a Las Vegas, como si Dios le tuviera miedo a los retenes, o Dios no está en Las Vegas. Dios siempre está en Las Vegas, está en los prostíbulos, está en todos sitios. Su presencia manifiesta, no se siente ahí, pero Él está. No hay nada que se escape, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y si Él está en todos sitios, está en el cuarto de operaciones de un hospital, en la funeraria. Dios está en cada sitio. Dice, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice Hechos 17:27. En cada lugar, en cada sitio. Entonces, ese es el propósito de cada dolor, de cada sufrimiento. Que a veces si no tocamos fondo, Dios no lo permite, no tenemos un encuentro real con Dios. Ahora sé lo que están pensando. Yo no necesito eso. Sí, yo puedo encontrarme con Dios igual. No, somos torpes. Apenas nos va bien, oramos mucho menos. Apenas Dios nos bendice, hasta nos olvidamos de dar y de sembrar. Prometemos, Señor, voy a dar un porcentaje para ti, voy a ser un sembrador si me bendice. Nos bendice Dios. Lo primero que planificamos es las vacaciones y de última, si nos sobra, le damos a Dios. Somos gente torpe. Bueno, no ustedes, sino los del otro servicio, más que ustedes. Uno tiende a olvidarse. Entonces a veces Dios permite esas temporadas difíciles. Donde yo más me he encontrado al Señor fueron esas temporadas álgidas, no los momentos donde yo pasaba al altar y tenía la chiripiorca y oraban por mí. Los momentos más duros, más solos, donde literalmente decía, Señor, no sé ni cómo orar, aquí va mi corazón, estoy quebrado. Eran los momentos donde Dios más me llenaba, donde Dios me decía, por fin, cabezón. Yo siempre digo, Señor, no me enseñes por las malas, yo quiero ya aprender por las buenas. Ya tengo cierta edad, no me gustaría tener un tiempo con Dios a la fuerza, confinado en la cama de hierro de un hospital tras un biombo con sueros intravenosos. Llámame a orar que yo voy. Yo digo al Señor, no me pares a la fuerza. Yo conocí a muchos hombres de Dios que los tiene que detener el Señor a la fuerza para que tengan un encuentro con Él, porque está más interesado Dios en la relación que tengamos con Él que en todo lo que hagamos para Él. Y si Dios nos tiene que detener, nos va a detener, nos va a pegar, nos va a permitir un trancazo en un ambiente controlado. Pero esa turbulencia puede durar toda una vida. Pablo dice, no te preocupes, eso es una leve turbulencia. David le pide a Dios una cosa, dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Nunca le dijo, Dios, no me quites la corona. Estoy hablando cuando él pecó. No le dice, no me quites la corona, no me quites mi reino, no me quites mi ejército. David sabía lo que era importante, la presencia de Dios. Él dijo, no quiero otra cosa que tu presencia. Por eso cuando uno atraviesa una crisis, tiene que pedirle a Dios, tenemos que aprender a pedirle a Dios ser más esponjas que piedra. Pongamos una piedra en el océano y vamos a ver qué pasa. Se moja por fuera, cambia hasta de color, se erosiona, pero por dentro siempre está igual, es piedra. Pongamos una esponja en el océano y vamos a ver el cambio inmediatamente. La esponja absorbe el agua. Entonces el océano penetra cada poro, altera la esencia de la esponja y Dios nos cubre de la misma forma. Lo que hace el océano con las piedras o las esponjas, Él está en todas partes, está arriba, está abajo, está en derredor. Ahora nosotros tenemos que decidir si en el año 2024, en lo que queda de este año y el próximo año, vamos a hacer piedra o esponja. Si yo fuera un predicador de los modernos, diría, dile a tu hermano, no seas piedra, cabezón. Pero no te voy a hacer porque por ahí el de al lado no tiene ganas que le hables y yo sé eso. Piedra o esponja, resistir o recibir. Entonces todo dentro nuestro, cuando uno atraviesa una crisis, nos dice, endurece el corazón, huye de Dios, resiste a Dios, culpa a Dios. Dios no tenía que haber permitido eso. Y uno se vuelve una piedra. Ante el mismo océano, algunos son una esponja y dice, voy a aprender de esto. Y otros dicen, no voy a aprender, me voy de la iglesia, no sirvo más, ¿para qué? No tiene sentido. Pero los corazones endurecidos nunca sanan. Los corazones de esponja sí. Entonces uno tiene que abrir el alma a la presencia de Dios. Tenemos que aferrarnos a la promesa de Hebreos 13:5. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Aunque estés en el hospital. Mi papá en los últimos días de su vida decía, estaba intentando volver a caminar porque había perdido la sensibilidad de sus extremidades. Y entonces yo me acuerdo que cuando me acercaba a él, que llegaba a visitarlo y él estaba haciendo su hora de ejercicio con un entrenador, él estaba como cantando bajito y yo me acercaba porque mi papá nunca fue buen cantante, pero me acercaba para escucharlo y él decía, el gozo de Dios, el gozo de Dios. Le decía, papá, ¿estás caminando? Y yo, sí, feliz. Mirá qué lindo cómo camino. Se sentía un atleta. Y yo decía, ¿cómo puede ser que apenas se puede mover el hombre? Sin embargo, había un gozo de entender de que algo Dios le estaba enseñando en ese momento vulnerable de su vida. El salmista declaró, cuando siento miedo, pongo en ti confianza. ¿Por qué voy a inquietarme? Dice el salmista. ¿Por qué me voy a inquietar? En Dios pondré mi confianza y mi esperanza y todavía lo alabaré. Aunque la higuera no florezca, aunque el olivo falte el producto del olivo. ¿Alguien lo cree, sí o no?